Buenas noches a todos ustedes. Aquí estamos desde Hermosillo, Sonora, con una persona muy, muy importante, conocido, famoso. Venimos a platicar de algo es muy polémico, se podría decir, y es muy interesante también. Mis cosas favoritas. Claro. Acerca de la evangelización. Y para eso, pues, invitamos a una persona que está muy ad hoc a lo que le vamos a hablar referente al tema. Y esa persona, pues, es Antonio. Preséntate, Antonio. Hola, mi nombre es Antonio Valencia y pues les vamos a hablar de un tema polémico que son mis favoritos. Y yo creo que la evangelización va de la mano con el compromiso, porque sin duda no puedes dar lo que no tienes. Entonces, primero tú tienes que comprometerte con Dios para después darlo a conocer a los demás. Les quiero compartir una cita que yo creo que puede englobar un poco esto, que es pues, San Pablo, ¿no? Sobre todo. Porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Aquí directamente yo creo que se nos envía a la práctica, ¿no? Sí. A la escucha y a la práctica, porque muchos se quedan... Hay una frase muy conocida de San Francisco que dice que cuando sea necesario habla sobre Dios solamente, ¿no? O sea, Él te invita a la práctica. Y muchos se quedan con eso de que creen que no tienen que hablar de Dios, pero se tiene que hablar con actos y también con la boca, ¿no? Tenemos que formarnos en este aspecto. Entonces, Gracias. yo creo que ahorita una de las situaciones con las que yo más me topo, no soy nada importante, como dijo él. Soy alguien que lleva cierto camino, ¿no? Pero algo con lo que me he topado mucho es la falta de compromiso en el joven, bueno, en general en la gente. Pues ahorita yo creo que ya no respetan ni edades ni nada de eso. Pero sí nos vamos a enfocar más en el joven, porque ahorita se está perdiendo mucho la situación en los grupos, sobre todo. Se están teniendo una muy mala fama, ¿no? Claro. Muy mala en todos fama lados. en los aspectos esos de los grupos. Y están bien sustentados. O sea, porque ahorita lo que era antes un lugar en el cual tú tenías un encuentro con el Señor y con personas que iban en tu mismo camino y en tu mismo canal, ahorita ya no existe. Ahorita ya se fue perdiendo mucho, porque van, más que nada, yo creo que es esta necesidad de pertenecer a algo. Se confunden mucho, quieren pertenecer y no sanar. Dios no sana, pero para hacer eso tenemos que conocerlo. No solamente podemos quedarnos en el tengo ganas de, me la paso a gusto, Dios siento bonito, hazme sentir bonito. Eso jamás te va a sanar, jamás te va a hacer feliz, ni te va a llenar de gozo, jamás en la vida, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que una de las principales causales del por qué está ocurriendo esto en los grupos es la falta de compromiso en el joven. Y esa falta de compromiso es por la falta de conocimiento de Dios. Porque es bien sabido que si tú conoces a Dios es imposible que no te enamores de Él. Claro. Entonces, si tú conoces a Dios, quieres seguir escarbando. Fue mi caso lo que me pasó. Antes, por ejemplo, yo sí le echaba mucho a la iglesia, antes que era ateo, porque yo veía mucha incoherencia en la gente, ¿no? Entonces, esa incoherencia, esa gente fue el único Dios que yo conocía, el que me mostraron, ¿me explico? Ese evangelio. Sí. Por ahí dicen, no hay otro... A veces la gente el único evangelio que va a escuchar es el que tú les presentas. El que tú les dices. Exactamente. Entonces yo conocí un evangelio que no existía. Es lo que digo mucho, yo conocí un Dios que no existía y que me lo presentaban católicos. Entre comillas, ¿no? Entonces, sí, yo estaba muy confundido y creo que es la situación que está pasando ahorita. Hay mucha gente confundida de quién es Dios, porque les presentan un Dios que no existe, pero están sustentados por la iglesia. A mí me dicen mucho, ¿por qué atacas al católico? Yo no ataco al católico. Lo que pasa es que se me hace muy peligroso que hablen en nombre de la iglesia. Ese es el problema. Claro. Hay gente fuera que ataca a la iglesia y no son católicos, pero no hay problema, pues son gente que está fuera de. Pero ya cuando tú hablas erróneamente en el nombre de la iglesia, ahí hay un problema, porque tú estás mucha responsabilidad. Sí, tú estás lanzando un mensaje ya que no está correcto. Equivocado. Y como dijiste tú ahorita, no hay otro, pues no hay otro evangelio. Es el que tenemos, es el que nos deja Jesús, pues en la Sagrada Escritura. Y de hecho Juan lo dice, ¿no? Me sorprende que dejen el evangelio que les enseñamos, pero hermanos, no hay otro, les dice. O sea, y muchas veces se nos olvida o pensamos también que el proceso de evangelización y de formación dentro de un grupo de jóvenes se basa solamente
en decir, sé esto, sé el otro, o quiero estar al frente de esto, quiero estar al frente del otro, porque pues yo sé más que los demás. Pero como decías tú, el proceso de evangelización se lleva a cabo siempre de la mano del testimonio de la persona. Entonces, perdón, no puedes como, ok, sí, a lo mejor hablas perfectamente y te expresas y tienes un gran conocimiento, pero si tu testimonio, o sea, si tu labor de evangelización no la acompañas con el testimonio que tú estás dando de vida, o sea, si eres incongruente, como dijiste tú, muchas veces las personas no se acercan a la iglesia por decir, veo al católico que habla de Dios, que promulga a Dios, pero lo veo afuera y nada que ver, o sea, ¿qué están haciendo con...? O sea, si así es la iglesia, mejor no voy. Y va mejor afuera. Ajá, sí, claro. Está mucho mejor lo que otras personas o lo que el mundo me ofrece que lo que me están enseñando adentro de la iglesia católica. Y es un gran problema que se ha venido viendo, yo creo que en todos los grupos, ¿no? Sí, desde hace mucho tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. Y es muy difícil porque la iglesia de Cristo se construye, pues se está construyendo y tiene sus cimientos, ¿no? Y tienes la piedra angular que es Cristo. Pero, como dice Jesús, es mucha la mies, pero los servidores son pocos. Entonces, uno como joven que va a la iglesia, que practica, que quiere y que se interesa y que muchas veces vas al grupo porque realmente quieres encontrarte con Cristo, está en cada uno que pertenecemos a esos grupos, que pertenecemos a las comunidades, decir, vamos a hacer que esto sea de Dios, pues. También está en la responsabilidad de uno decir, estoy aquí por Dios, porque si no se va a convertir, como estábamos mencionando hace rato, en un grupo social. Exactamente. Y es algo, pues, que no puede pasar, pues. El momento en el que el objetivo del grupo se pierde, o sea, decir, el centro del grupo, el sentido de mi vida, el centro de mi vida ya no es Dios, ya está mal, pues. Se empieza a convertir en otra cosa. ¿Quieres decir tú? No, yo estaba pensando también que el proceso de evangelización no hay que basarlo en sentimentalismo, porque yo veo mucho eso, como comentábamos hace rato, en los grupos, o sea, que quieren convertir al joven no tanto mostrándole lo que es, sino que sientas eso, y cuando el joven deja de sentir eso, es cuando se va, porque yo lo veo muchísimo, e incluso yo sé que también me ha pasado a mí, cuando tú dejas de sentir eso, y tú no sabes, porque yo así estaba, como que sentía raro, sentía que algo me estaba fallando, que pues ya mejor me salgo. Y eso también mucho puede llegar a pasar cuando basamos esa evangelización en sentimiento. Es que fue lo que te dijeron, que ese sentimiento es la fe y no es así. Me explico, es que aquí todo es cuestión de decisiones. Tú vas escribiendo, creo, tu destino y tu camino de conversión de acuerdo a las decisiones que vas tomando. Por ejemplo, tú cuando tienes un encuentro con el Señor, tú ahí tienes que decidir. O me quedo en una mera experiencia que va a ser momentánea, o me quedo con un compromiso. El compromiso te va a llevar a la práctica, te va a llevar a este camino que inicia y que va a llevar toda tu vida, nunca se termina. O sea, eso es lo que yo he aprendido. El proceso de conversión inicia, pero termina hasta que mueres prácticamente. Nunca porque siempre estás aprendiendo algo, siempre estás aprendiendo cosas nuevas y siempre es muy importante mantenernos humildes, porque la soberbia que nos pone el enemigo no nos permite aprender de los demás. ¿Me explico? Creemos que nos sentimos que sabemos todo ya. Superiores. Sí, autosuficientes. Exactamente. Y se ve mucho también la onda esta de que hay muchos filósofos que tienen mucho conocimiento de la palabra y los gana el ego, la soberbia. Entonces ahí falta una teología muy importante que no lo tomen como algo que es porque yo lo inventé tal vez, pero la teología en cuestión de la espiritualidad, o sea, te falta formarte más espiritualmente para que tú puedas practicar eso que sabes. Claro. De nada te sirve saber si tú no lo practicas. Jamás. Entonces, a mí me gusta más aprender de acuerdo a la espiritualidad que al estar tanto leyendo. Yo sí leo y busco, pero eso lo hago para practicarlo. ¿Me explico? Hay mucha gente que lo hace tal vez para hacer menos al otro. Claro. Para creerse más que el otro. Entonces, hay algo... Yo choco mucho y peleo mucho en redes sociales con fantasmas, porque pues, realmente no es contra nadie,
Pero siempre me ha dado conflicto que usan frases, ¿no? Para justificarse a veces. Hay una frase muy conocida que dicen, la iglesia es un hospital de pecadores, no un museo de santos. Ajá. Sí. Pero tú no vas a un hospital si ves que la gente no está sanando, ¿cierto o falso? Sí, Entonces, si tú dices esa frase, pero tú sigues igual, obviamente a la gente no se le va a antojar ir. ¿Me explico? Sí. Entonces, estás peor o igual, pues a Sí. veces hay gente que inclusive magnifica sus cosas ahí, o sea, los problemas que trae, los va magnificando porque no se enfoca en el Señor. Como les digo, quedó esa experiencia, ese encuentro con Cristo en mera experiencia, ahí quedó. Ya, y es momentáneo, pues el sentimiento pasa. Sí, es pasajero, dura 2-3 meses, si bien te va 4 meses. Por eso yo creo que se ha ido perdiendo ese compromiso del joven en el grupo, porque no se le ha explicado que esto es una decisión que tienes que tomar todos los días y decir, a ver, no como los del centro, ¿no? Ajá, Hoy, solo hoy, solo hoy. Doble. Sí. No lo decimos por experiencia. No, ya no, sí. No, yo tampoco. Me contaron. No, Pero sí, es una decisión que tienes que tomar todos los días y un compromiso que tú tienes que hacer todos los días. Y cada noche yo recomiendo mucho esto, hagan un examen de conciencia de qué hice en el día, en qué fallé hoy y qué me falta más por crecer. Siempre enfocarse en uno, eso nos falta mucho. Sí. nos enfocamos más a veces en el otro Sí. que decir, oye, o sea, a lo mejor dices tú, es que estás haciendo mal esto y el otro está haciendo mal esto y el otro hace esto y el otro hace esto. Y muchas veces, la verdad, por ejemplo, en lo personal, lo digo por experiencia, se nos olvida que tú también, o sea, que tú también eres cristiano y tú también te equivocas y tomas decisiones malas y pues dentro de lo malo lo bueno, ¿no? Cuando tú te empiezas a dar cuenta y dices, oye, la estoy regando en esto y empiezas a reconocer qué es lo malo, es ahí cuando entonces va a venir todos los resultados, ¿no? de tu conversión. Todos los frutos que puede dar tu conversión se van a ver reflejados y es cuando las personas te van a ver y van a decir, ese es un cristiano. Es que se nota. Claro. Es algo muy impactante eso. Tú puedes ver cuando tienes cierta experiencia ya en el camino de Dios. Tú notas cuando alguien está ahí porque nomás, y notas cuando alguien está ahí con compromiso y que realmente está practicando la fe. Se ha perdido mucho la práctica de la fe, ¿no? Más que nada ahorita que te están vendiendo nuevas ideologías falsas, inclusive cubiertas con catolicismo, y no es así. Entonces nosotros tenemos que indagar también en ciertas cosas y no quedarnos con lo que tal vez nos está vendiendo algún influencer o nos está diciendo algo. Inclusive yo siempre he dicho, no se queden con lo que yo les digo. Búsquenle, ¿me explico? Sí. Porque yo no le sé a todo, pues, o sea, yo hablo desde mi experiencia y desde lo que he aprendido y las experiencias que he tenido, pero yo creo que lo importante aquí es siempre canalizar a la gente hacia el Señor. Nosotros debemos ser luz, pero canalizar a esa gente a donde encendiste esa luz, que es Dios. Claro. Y siempre hacerles ver también que María es la que nos lleva directamente a Dios, ¿no? Pero siempre los canalizo yo. Ve al Santísimo, reza un rosario o ve con un sacerdote a confesarte. Siempre ahí vamos a encontrar, yo creo, las respuestas a todas esas cosas que estamos buscando. Ahorita está muy de moda los coaches de vida, sí, ¿no? Y lo motivacional y lo que no sé qué. Trascender. Sí, la New Age. La New Age lo catalogaban como el nuevo modo de atacar a la iglesia. Porque ya te hacen creer que tú eres Dios mismo. Sí, de hecho, a nosotros nos tocó, dentro de nuestro mismo grupo, en uno que estábamos anteriormente, una persona la invitaron y él decía así, tú eres tu propio Dios, tú eres tu propio Dios, tú puedes crearlo. Y yo no me volteaba así como, ¿de verdad te estás diciendo eso dentro de una iglesia católica? Exactamente. Y lo malo es que él decía que era católico. Ajá. Y por personas así, uno se va confundiendo. Y si tú no sabes, te vas a confundir y vas a decir, bueno, yo también soy mi propio Dios, yo puedo hacerlo solo, no necesito de Dios. Exacto. Y te van confundiendo y te van absorbiendo, porque es bien fácil que esas, pues se podrían decir, también son sectas. Sí. Pues sí. Ajá, Es te van a absorbiendo y tú te lo vas a creer y ahí vas a estar. Lo digo porque yo lo pasé.
Yo antes de ser católica, yo estaba muy metida con Jürgen Klarer y que muchas cosas así, que yo de verdad yo le decía de que, esto es, y por el sentido de querer tener más. El secreto, por ejemplo. Ay, sí, de la ley de la atracción, yo también. Sí, Decrétalo. Decrétalo, Ajá, sí, ahí me decrétalo. mirabas 20 minutos en la mañana decretando y visualizando mi futuro, en vez de esos 20 minutos ponerme a orar en esos 20, Deja tú 30 minutos. ponerte a pues, actuar para hacer algo. Claro, Sí. o sea, Nada de decretar. el universo, Sí. las energías. O sea, Ajá. creer en eso es como creer en las cartas, creer en el Sí. horóscopo. Sí, totalmente. Súper O sea, es peligroso algo- y ahora es súper normal. Sí, Deja estragos en tu espíritu. Se nos olvida que tenemos un espíritu Claro. también, ¿no? Ajá. Entonces todo ese tipo de prácticas que son espirituales vas contaminando tu espíritu y te Claro. vas perdiendo. Ujú. Entonces hay el padre Amor, de hecho, Gabriel Amor, que era el exorcista del Vaticano, en paz descanse, Ujú. advertía mucho sobre la New Age Ujú. porque te quita totalmente el esfuerzo. Ahorita se está perdiendo mucho eso. No te tienes que esforzar, no tienes que echarle ganas, no, tú decrétalo. ¿Me explico? Tú no hagas nada más, te va a llegar del cielo. Sí. Y tal vez te lo mande el demonio, ¿eh? Ojo a eso. Es lo que Sí. decía el padre Gabriel Amor. Y hay mucha gente confundida con esto. Pero no, la realidad es que tenemos que esforzarnos todos los días en todo. O sea, tenemos que, desde el modo espiritual y desde el modo humano, pues. sí. Si queremos salir adelante, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar. Y si trabajar. queremos, o sea, ganarnos el cielo, que para eso estamos aquí, pues tenemos que echarle ganas también a nuestra espiritualidad. Y como les digo, no tanto señalando al otro, porque el señalar al otro no va a minimizar mis errores jamás. Claro, nunca. Y no me va a salvar. Ujú. Me explico, por eso, desde el punto en que yo entendí que me tengo que enfocar en mí, fue cuando empezaron a ocurrir cambios en mi vida y sobre todo menos cansado, porque es muy cansado estar, ¿saben? Esto Ajá. y lo otro. Esto y lo otro y tú, pero ¿qué Es estoy haciendo yo? desgastante también. Sí, es muy desgastante. Cuando tú eres testimonio, no solo ocurre un cambio en tu vida, sino en tu entorno, también con la gente. Yo cuando me convertí, quien me jaló a la iglesia católica fue una persona que se le notaba a Dios, que dije, ¿qué tienes tú? Yo quiero eso. Y cuando yo dije, quiero eso, ella fue cuando me dijo, Dios, y ahí empezó la evangelización por medio de la lengua. Fue un conjunto ese. Entonces yo creo que es nuestra manera, debe ser nuestra manera de evangelizar, pero siempre enfocarnos primero en saber, ¿somos practicantes? Claro. ¿Somos solamente bautizados o somos practicantes? O sea, realmente estoy molestándome por saber qué Dios me pide, ¿no? Porque muchas veces sí preguntan de que a mí me llegan muchos mensajes de ¿qué tengo que hacer aquí? Discierne. O sea, Dios te lo va a decir. Pero ¿cómo discierno? Orando. O sea, hay un proceso para que tú aprendas a discernir. Y cuando aprendes a hacerlo, es maravilloso porque muchas veces estamos buscando respuestas afuera. Y realmente las respuestas están en Dios, pues. Y Él nos habla de distintas maneras. Y aprendemos a escuchar esas maneras. No se los puedo explicar porque no hay manera de explicarlo. Sí, esa es algo difícil, ¿no? Ajá, Ujú. pero lo sabes. Sí. Es que va más allá de nuestro entendimiento Sí. también. Es que a veces El misterio así de Dios. esperamos que Diosito pues nos conteste de una manera efectiva pues y contundente. Pero muchas veces sí podemos, como dijiste tú, hay que saber discernir porque pensamos y creemos obtener respuestas de Dios que no son de Dios. Exacto. Que no son de Dios. Entonces, cuando escuchas o Dios te da la respuesta a una incógnita que tú tengas, a una duda o a una problemática, la captas y te das cuenta y ni siquiera sabes cómo, o sea, no lo puedes explicar, decir, es que Dios me habló de esta manera o escuché a Dios así, pero te das cuenta, es como te cae el 20 en ese momento. Y yo creo que últimamente, o a lo largo de los años, se ha visto toda la vida, ¿no? Yo creo que nos hemos encargado, en lo particular muchas veces, de escuchar otras voces que no son la de Dios, pues. Entonces, es ahí cuando debemos centrarnos muy bien, debemos de acudir a los sacramentos, a la palabra, a un guía espiritual, para que nos enseñe a identificar el mensaje de Dios, pues, que nos enseñe a identificar cómo Dios nos está hablando, cómo Dios nos llama a su presencia, a cumplir su voluntad. Y yo creo que es un proceso tardado, sí, muchas veces es difícil, porque muchas veces Dios no siempre te va a decir que sí. O sea, al momento de que tú estás pidiendo y estás
hablando con Dios, tú esperas a lo mejor una respuesta que te favorezca, pues una respuesta que te agrade, que te sea cómoda. Y muchas veces pues Dios te va a decir, pues no. Y por ahí no era. Por ahí no era. Y es cuando empiezas tal vez a entrar en un conflicto. Sí, de que no esperaba que Dios me dijera eso. Pero lo que no entendemos es que Dios nos da lo que necesitamos, no lo que le pedimos. ¿Me explico? Él sabe qué necesitamos, Él sabe qué nos va a hacer bien, Él sabe por dónde debemos de ir. Entonces cuando uno dice, Señor, que se haga tu voluntad, tenemos que prepararnos para que se haga su voluntad. Porque a veces lo decimos y no estamos preparados. Y es cuando llega ese punto en el que el Señor empieza a trabajar en nosotros y nos agarra desprevenidos y decimos, ¿sabes qué? Por aquí no es. Por eso está pasando mucho eso de que ahorita dijiste, le estamos dando, o sea, escuchamos voces que no son Dios. Yo creo que nosotros mismos le hemos estado dando fuerza a esas voces que no son Dios. ¿Me explico? Entonces hay que estar bien atentos a lo que Dios nos pide, porque ahorita hay mucha confusión. Quiero ser muy claro con esto, no todo el que dice creer en Dios o que dice ser católico, y ojalá lo entendiéramos, es católico. Sí. Claro. Ojalá lo entendiéramos eso, porque hay mucha confusión en ese aspecto y no tenemos que enfocarnos tal vez en querer cambiar al otro, sino decir, yo soy católico, o sea, yo digo, pero soy, o sea, desde el punto más sencillo de la vida, te sabes los 10 mandamientos, pues, que es como la base para nosotros podernos confesar, estar en gracia. Claro. O sea, lo más básico, realmente lo sabes, realmente conoces a Dios, has leído los documentos del Papa, hay un montón de cosas. Por ejemplo, ahorita que estábamos tocándole la New Age, tenemos un Papa latinoamericano que cambia cierto el lenguaje, no es el mismo que sin duda que los papas pasados, Sí. pero hay una frase que me gusta mucho de él que dice, no licúen la fe. Claro. Tengan mucho cuidado, y a eso se refiere, a las nuevas ideologías de la New Age, del yo decreto, porque hay mucha gente católica, sacerdotes, lo que sea, que están licuando la fe de esta manera. Entonces se está perdiendo realmente la espiritualidad en Dios. La espiritualidad es muy rica, es muy bonita. Por lo mismo, el enemigo lo ataca a través de cosas que son inofensivas aparentemente. Entonces te pueden vender, decrétalo, está muy fácil, a otro le puede funcionar porque, como les digo, el enemigo puede ser el que lo dirige. Pero nosotros tenemos que estar atentos para no caer en esas cosas. Por eso les digo, enfocarnos en nosotros para no caer en esas cosas, mantenernos como que alertas, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta aquí es, ¿yo soy practicante? O sea, ¿estoy evangelizando? ¿Estoy comprometido realmente con mi evangelización? Porque, por ejemplo, a mí me dicen mucho, ¿tú evangelizas en redes? Yo les digo que no, porque se me hace un compromiso enorme. Claro. ¿Me explico? No sé si estoy preparado para eso. Y además, la evangelización se me hace algo muy serio, que tiene que llevar un seguimiento. Entonces, en una red social tú no puedes dar ese seguimiento tanto. Sí. Yo me molesté en ir así a dar conferencia y todo este show, y yo con la gente que he ido es un poco cansado, es muy cansado de evangelizar. Yo tengo contacto con ellos hasta la fecha, de cómo están, o que si tienen una duda díganme, porque tienes que darle un seguimiento. Si tú dices, soy cristiano y voy a evangelizar, aguas. Es un compromiso grandísimo, Sí. ¿no? Y es una tarea O sea, muy grande. Y el también. foco de Claro. atención va sobre ti. Sí. Están checando a ver qué estás haciendo, a ver qué te Ajá. equivocas, y tienes que aceptar eso. No tienes que justificarte de no soy humano. Espérense. O sea, tú dijiste soy Sí. cristiano y voy a evangelizar, ahora te aguantas, pues. Sí. Tienes que aceptar que va a haber un foco de atención sobre ti. Lo hay sobre mí y es muy cansado, sí, lo va a haber sobre ti, sobre cualquiera. Porque aquí no está dividido en cuanto si tienes seguidores en redes sociales o si no. No, está en eres cristiano y tú dijiste soy seguidor de Dios. Aquí no importa si tienes seguidores o no, siempre va a haber una persona que te está viendo. Y siempre, recuerden que todas las almas importan. Claro. Con que una se salve. Sí, no. Entonces eso no determina el número de seguidores que tienes en redes sociales tanto. Determina tu compromiso con. Entonces, aguas con eso. Yo por eso les digo, yo no evangelizo. Yo soy un católico con redes sociales que no expone, sino que habla de su estilo de vida. Que habla de su estilo de vida y de que pues soy normal, pues. Porque a veces vemos figuras de famosos y todo esto, pero de que actores o todo eso que tienen algo fuerte, pero es que realmente ellos no tienen una vida como la de nosotros tenemos. Me explico, de que vamos a estudiar, vamos a trabajar, tenemos el día a día con nuestra familia. ¿De qué manera entra ahí el quite la fe, pues?
Yo creo que por eso la gente a mí me ha seguido en redes sociales, porque soy como todos, pues. Yo me enfrento a las cosas que cualquiera se enfrenta todos los días. Te enfrentas desde tu trabajo a la gente atea que tal vez te ataca por simple hecho de verte en la iglesia, en tus compañeros de escuela. A mí me pasó que, por ejemplo, yo tuve todo un semestre con un maestro ateo, diálogos bien fuertes. No me reprobó, me dijo, porque ya no me quería volver a ver. Así. Pero sí son cosas que a las cuales te tienes que ir enfrentando día a día, pues. Entonces, la evangelización es de todos los días en tu vida diaria. No solamente, es que es muy fácil yo poner un versículo en redes sociales y ahí se le echa. Ajá. Ya, eso no es evangelizar. Pues. Entonces, la evangelización, y desgraciadamente la gente dice, es que él tiene muchos seguidores y a él le corresponde. No, a todos. Es misión de todos. Es misión de todos. Es trabajo en equipo. No me la pongan pesada, porque oigan, yo solo no me la puedo aventar, pues, o sea, todos tenemos que aventarnos esta chamba, es un trabajo en equipo. Entonces se nos olvida mucho eso, vemos al otro, pero es que al otro lo debemos de ver tal vez como ejemplo de que sí se puede, para tú decir, si él puede, yo también. Sí. Ese es el mensaje que debemos de dar, ¿no? Él puede, yo también. Tú puedes llevar una vida con Cristo, es muy fácil, no es difícil. Yo creo que decirle sí al Señor es fácil, pero renunciar a uno mismo, a su ego y a sus deseos egoístas es lo difícil. Claro. Cuando lo haces, empiezan a pasar cosas increíbles. Ajá, ¿sabes yo qué siento yo? Que cuando tú le empiezas a entregar tu vida a Dios, yo encuentro, no sé cómo se sientan, pero yo encuentro una libertad muy grande. Sí. Como yo solía preocuparme mucho por el futuro, qué iba a pasar, qué iba a tener, en 5 años quiero esto, y está bien, ¿no? De cierta forma, pues ir planeándote. Pero cuando tú le entregas todo eso a Dios, como sientes como más ligero. Sientes paz. Sientes paz y sientes de que una confianza más grande también de que, ok, pues va a ser lo que Dios quiera. Y a veces a lo mejor se me hace muy difícil, y yo en lo personal, Rafa sabe, yo soy a veces muy miedosa, como a veces me preocupo mucho. Pero cuando yo le entrego eso a Dios y siento que le puede pasar a las demás personas, van a sentir esa paz y esa libertad de que, ok, es su voluntad. Porque eso muchas veces también, por ejemplo, yo que pues sí uso las redes sociales para ver lo que las demás personas publican, me doy cuenta que, por ejemplo, los influencers, todo este tipo de personas que trabajan en crear contenido, se dedican mucho a decir, ponte metas, propósitos y acomódate así. Qué carga tan enorme te están echando. Sí, o sea, y tú los ves y dices, ay, qué padre, yo también quiero levantarme a las 6 de la mañana. Y te venden puras mentiras, ¿eh? Sí. Ajá. Y a final de cuentas... yo lo sé, de verdad. Él por experiencia. Sí. Entonces yo creo que también tiene una gran influencia en los jóvenes en el poner el sentido de tu vida en otra cosa que no sea Dios, pues. Sí. Cuando tú pones el sentido de tu vida, o sea, es por Dios, o sea, se lo debes a Dios, y sabes que tu vida es de Dios, empiezas a no a ser conformista, porque muchas veces dicen que los católicos somos conformistas, que porque nos atenemos a Dios. No, y está bien que luches por salir adelante y que quieras, sí, pero desde un punto sano. Claro, no, o sea, si no lo logras, está bien. Hay otra cosa por hacer. Claro, y Dios proveerá. Es una de las frases más célebres de nuestro guía espiritual, el Padre Agustín. Dice, Dios proveerá. Padre Agustín, un saludo. Dios provee. Entonces, yo creo que también de nosotros está porque también la avaricia es un pecado. También, o sea... Muchas veces está muy normalizado también. Queremos sobresalir y salir adelante y caemos en el pecado. ¿Pero para qué? Ajá. Ese es el punto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si eso se vende que es felicidad, es que la gente está en la búsqueda de la felicidad y la paz. Pero se les vende algo que es una mentira. De hecho, los influencers, todo lo que te venden es una mentira. Tú humanamente no lo puedes hacer. Lo que algunos te dicen que hacen porque no lo hacen. La verdad, gente que se levanta, por ejemplo, influencers que programan que se publique solo a las 6 de la mañana y están dormidos ellos, o sea, que lo grabaron una noche antes tal vez y cosas así. Yo conozco a esa gente, pues, yo advierto mucho y me dicen mucho eso, ¿no? De que qué irónico que uses las redes sociales para advertir de lo que pasa en redes sociales, pero es que es lo que tenemos, es lo que siento que es mi responsabilidad también, de que no se traguen las mentiras que les están vendiendo. ¿Me explico? Porque siguen dioses falsos, diosifican a la gente y no los conocen.
a mí me llegó a pasar, cuando conoces a esas personas en persona, vaya en vivo, te das un quemón y te estrellas con pared porque dices, neta, o sea, yo te oí a ti, tus consejos de lo que yo tenía que hacer y ve cómo eres, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso, claro, y ver a quienes idealizamos, ¿no? Y solamente enfocarnos en Dios, porque pueden encontrarse con muchas mentiras y ni cuenta se dan. O sea, hay que ver más el trasfondo de las cosas. Ajá. Ahorita sin quitarle la seriedad a lo que estabas diciendo. Ahora me acordé mucho de una persona, no me acuerdo cómo se llama, pero que ella era famosa por comer, era vegana, ¿no? Y ya sé quién, la Romana. La que sí. come. Y que de repente le tomaban una foto comiendo, ¿no? O sea, animal. Y todos de que no, y que no sé qué. Ella de que lo que pasa es que las proteínas empezó, ¿no? Entonces... El veganismo no sirve, digo, prácticamente. Entonces, y era todo lo que toda la gente se le fue encima, ¿no? Y era lo que promovía. Y pues ahí nos damos cuenta, ¿no? De que muchas veces escuchamos, y sobre todo que se valen de la fe de las personas. Muchas personas que crean contenido se valen de la fe de las personas para jalar seguidores, ganar personas y ellos, ganan dinero con ustedes. Y ganar dinero. Ese es el objetivo. Sobre todo ganar dinero. Si supieran cuánto gana la gente esa, dijeran, caray, sí. Sí, ganan de mucho. Verdad, ganan mucho dinero. Sí. Y por ejemplo dan conferencias y llenan. Sí. Llenan lugares y dices tú, o sea, es increíble, ¿no? Cómo de repente ves a la gente creyendo y practicando ese tipo de situaciones. Y por ejemplo, uno, ¿no? ¿Cómo lo va a transmitir al proceso de evangelización esas cosas? Oye, paréntesis, y la misa es gratis. Ah, sí. O sea, ahí pueden ir, pues, me explico, para qué van y bueno, no sé. Sí, pues sí. ¿Cómo lo transportas? O sea, ¿cómo tú transportas eso que tú consumes, por ejemplo, en internet, a la evangelización? Por ejemplo, tú que perteneces a un grupo y tú que te dedicas a predicar o que te dedicas a transmitir el mensaje de Dios, tomas todo lo que el mundo te vende y lo dices. Y como dices tú, si tú estás evangelizando, el mundo se pone la mira sobre ti y te va a decir, es que tú lo dijiste. Exactamente. Y él me dijo que esto y él me enseñó que esto. Y realmente pues es difícil y tenemos que tomar conciencia que el evangelizar pues no es una tarea fácil ni sencilla y no es como pues lo que salga. Y no va a ser un retiro de 4 días también. No, mucho cuidado con muy eso. Muy importante que creen que nada más que a veces creemos, porque que nada más es en ese momento y no. Y que ahí empieza todo. Ajá, si tú quieres, es ¿no? como una semillita, sí, la tienes que plantar, la tienes que ir regando. Empieza la chamba. Ahí te contrataron apenas. Sí, desde todo lo demás, el resto de tu vida estás a prueba, ¿no? Sí. Y ahí va a llegar el día en el que vamos a ser juzgados y Dios y las cosas como son, que no se les olvida, hay infierno y hay cielo. Claro. Y se va a determinar dónde te vas de acuerdo a cómo vives aquí. Y no es asustar a la gente ni manipularla a través del miedo, porque es lo que dicen que vende la Iglesia Católica y no es cierto. No. Te está diciendo una realidad, o sea, te está diciendo, ahí es, tú sabes lo que haces. No te está imponiendo nada, no te está vendiendo miedo, te está diciendo lo que es, te está mostrando una realidad. Y ahorita la gente se ha vuelto muy sensible a la verdad, o sea, se ofende de volada. Sí. Pero es que es la verdad. Como estábamos diciendo ahorita, si no tomas agua te mueres y no te estoy ofendiendo. Si es lo que es. Ajá, no soy aguafóbico, no sé cómo le podrían decir. Sí. No, es que sí, hay cosas que son como son y no podemos no hacer, nos podemos negar ni cambiar. Pues. De hecho, a mí se me hacía muy curioso porque esa frase yo la aprendí de un doctor, que él me la decía, ¿no? Él no la decía. Y es verdad, o sea, nosotros no podemos negar las leyes que deja Dios aquí en la tierra, cómo se rige su creación, no lo podemos negar. Exacto. Y está y existe, y aunque tú digas que no, es. Y las leyes, o sea, los dogmas de fe tampoco los podemos negar, así como no se puede negar una ley científica que está probada y es comprobada. Los dogmas son cosas irrefutables, pues, y como decías tú, el que exista el infierno, el purgatorio y el cielo es un dogma de fe. Es algo real. Es algo real, es algo que existe. Les guste o no. Perdón si se ofenden, aunque pero es la verdad. Si los ofendo no me importa. Sí, que tiene que sí. No, sí. Y muchas veces, a veces cometemos el error de que estamos haciendo, a lo mejor estamos trabajando en la iglesia, estamos dentro de una comunidad, ¿no? Y yo lo he cometido. Y digo, es que Diosito no se enoja.
Oh, Diosito no le molesta. Sí se enoja. Y sí se enoja, y sí le molestan cosas, y tenemos y lo que... ofenden sobre todo. Claro. Y tú no ofendes a alguien que amas, ¿sabes? No. Es lo importante de enamorarnos de Dios por eso, porque ya vas a actuar de acuerdo a... por ejemplo, ahorita está mucho de moda, no critico ni nada de eso, pero se me hace una labor buena, pero como que es moda y es lo que me molesta. Como mucho los grupos de teología del cuerpo, de la castidad, muy bonito, pero es algo muy sencillo. Ajá. ¿Saben? Es algo, yo lo practiqué porque me lo explicaron en 20 minutos porque es beneficioso para mí, porque Dios me pide que practique la castidad. Bien, pero ahorita hay grupos que te venden y de verdad es como OmniLife y todo eso, que te venden como una pirámide ¿Sí? y que tienes que llevar como no sé cuántos talleres de no sé cuánto, carísimo sobre todo. Y luego llevar a tantas personas. Sí, exactamente. Hablan de castidad y es católico eso. Entonces yo les digo, ¿por qué? Pues yo practico porque Dios me lo pide y fin. Cuando te enamoras de Dios, tú haces lo que Dios te pide. Claro. Es sencillo, no tienes que estar llevando cursos ni nada de eso, ni estar lucrando con la palabra de Dios, porque es lo que muchos hacen y muchos caen en eso. Y tal vez es una buena intención también la gente por el por qué va ahí, y lo respeto. Pero yo creo que te podrías ahorrar todo ese trabajo si mejor conocieras a Dios y te enamoraras de Él y harías lo que Él te pide. ¿Me explico? Ahorita se me vino a la mente, no sé si han escuchado al padre Jorge Loring. Sí. Pausa. Adiós. Gracias. Sí, el Padre sí. Jorge Loring. Él decía, aunque una ley promulgue que los burros vuelan, no por eso al burro le van a salir alas. Exactamente. Entonces hay cosas que son. Y luego hay otra frase icónica de él que le decían, ¿por qué creen en Dios? Y decía, porque no soy idiota. Sí. Ah, ¿sí? El padre Jorge Loring es... Y es que no soy idiota. ¡No soy idiota! Es otra onda el padre Jorge Loring. Tiene un Sí. libro buenísimo, bueno, 2, para salvarte. Para salvarte. Y el de las preguntas. Que fueron 200, luego 300, luego 400 preguntas. Te responde todas las dudas que puedes llegar a tener ahí. Yo me lo eché como 3 veces porque a mí me... te Aprendes habla hasta muchísimo. desde los ovnis, ¿me explico? Todo. Que a veces uno dice, a ver, ¿qué pasa si los ovnis existen? Pues yo los creo, fin. Ajá. Entonces, Dios no es el Dios del mundo, sino del universo. Pero Él lo explica desde una manera muy racional, muy buena. Les recomiendo a todos que lo lean y que escuchen sus predicaciones, son buenísimas. Ya ha profetizado un montón de cosas, Él ya falleció. Sí. O sea, la profetización es cuando dicen algo que va a ocurrir. Entonces, yo les recomiendo mucho que sigan ese tipo de personas que no tienen miedo de decirte la verdad y que no lo hacemos por ofender a nadie, ¿saben? Es para de alguna manera que se despierten las conciencias que están muy dormidas ahorita. Muchísimo. Porque nos hace falta eso, para nosotros salir de nuestra mediocridad. Yo vivía en una posición muy mediocre hasta que a mí me golpeó la verdad perteneciente a Jesucristo, ¿no? Cuando me golpeó esa verdad fue cuando yo levanté, sí me dolió obviamente, pero es cuando empecé a avanzar. Y es lo que nos falta a todos, no Sí. tomarnos Claro. tan personales las cosas, de me lo está diciendo por ofenderme. No, te lo está diciendo por tu bien. Dios te está diciendo las cosas por tu bien. Eso se nos olvida mucho, que Dios no es malo. No, No. nada. Es alguien que busca la plenitud humana y nuestra salvación. Entonces, cuando nosotros vemos desde esta perspectiva a Dios ya, pues lo empezamos a escuchar, ¿no? Pero sí te venden mucho que Dios es malo, que Dios es esto, que Dios es prohibición sobre todo, ¿no? Pero no es prohibición, no nos prohíbe nada, nunca nos ha prohibido nada. Simplemente es una guía, Él nos guía. Entonces, yo creo que este es el punto importante del compromiso con. Por eso nos falta tanto, por eso el enemigo nos confunde tanto, por el enemigo el Satanás. Nos confunde tanto en este aspecto de decir Dios te prohíbe, inclusive hasta te adorna verdades, ¿no? Para que tú te confundas y empieces a conocer un Dios que no existe, que es lo que me pasó a mí, y no te puedes comprometer con Él, porque no hay una base sólida. Cuando Sí. no conoces a Dios, realmente no hay una base donde tú te puedas agarrar y decir, ok, de Sí. aquí quiere que haga esto, y ya empieza a guiarte, pues Él. Pero no va a pasar nada, y de verdad se los afirmo, no va a pasar nada en tu vida bueno si no hay compromiso con Él. Sí. Claro. No va a pasar un cambio, no va a pasar nada, o sea, no vas a, desde tu perspectiva de ver las cosas, desde tu actitud, desde todo, va a empezar a ocurrir en tu vida hasta que tú te comprometes con Dios. Ajá. No con un encuentro, no con un, ay, qué bonito siento, no.
te comprometes en las buenas y en las malas. Sí. Eso es amor. Sobre todo entender que en las malas, porque muchas veces siento que queremos mucho estar con Dios cuando todo está bonito, cuando todo es paz, sí, pero cuando vienen esas tormentas que a veces te trae la vida, tú te tienes que agarrar, ahí es cuando más te tienes que agarrar de Dios y generalmente a veces es cuando más lo sueltas. Y ahorita que comentabas de que tenemos que despertar, o sea, como jóvenes, ¿cómo nos hace falta despertar? Yo siento que nosotros mismos nos vamos poniendo una venda y nos cegamos y no hacemos las cosas y siento que nos falta muchísimo por hacer. Claro. Creo que a veces somos muy conformistas de que, estoy haciendo esto y ya, y con eso está bien. Y cuando siento que nos hace falta hacer muchísimo, o sea, es en realidad, bueno, yo hablando de mí misma, yo me veo y es como que no hago nada, necesito hacer más, o sea, la gente necesita saber más de Dios y a lo mejor yo no sé mucho, pero lo poco que sé, yo trato como de transmitirlo porque es lo que debemos de hacer y nos debemos de despertar, ahora sí que literal. Y cuando tú empiezas a transmitir ese poco que sabes, empiezas a aprender más del otro. Ajá. Porque hay una retroalimentación. Eso es lo bueno de esto. Uh-huh. Tú cuando estás hablando de Dios, que ahorita nos ocurrió, por ejemplo, cuando hablas de Dios aprendes del otro. Indudablemente, pues siempre hay algo que aprender nuevo. Sí. Entonces, pero el punto es comprometernos, ¿no? Y empezar a hacerlo, que es lo que a muchos les falta. Tal vez hasta no se sienten capaces. Sentimos que no somos dignos o cosas, porque te venden mucho eso también de que no somos dignos. Sí somos. Sí somos dignos, o sea, el Señor nos hace dignos si nosotros realmente nos comprometemos. Claro. Entonces, tú puedes, yo puedo, podemos. Simplemente nos falta el sí. Somos llamados todos, pero pocos son los que dicen, ¿sabes qué? Sí le entro. Entonces, cuando tú le entras, ahí empieza lo bueno, de verdad. Pero es que no hay vuelta atrás. Eso sí se los aseguro. No es cómodo. No es tan bonito, ¿sabes? Pues debemos de recordar la vida de Jesucristo, y de María también. Y de María, sobre todo, ¿no? De ellos dos. Y pues ya de los apóstoles cómo murieron. Tenemos que recordar que pues no va a estar tan bonito siempre. Y que los desiertos son para nuestro crecimiento. Jesucristo se iba al desierto y era... me impacta mucho eso que no lo entendía yo antes, de que Él... Porque a veces decimos, estoy en un desierto, y lo tomamos como mal, ¿no? De que estoy en un desierto, mal. Sí. Y Jesucristo iba al desierto. O sea, es como que buscaba el desierto. Adiós, sí, ahí se ven. Nunca lo había pensado así. Sí, y se va al desierto porque es un crecimiento. Aprende muchísimo. Yo siempre le digo a Rafa, no sales igual. Platico mucho con él de eso. Es como, últimamente, por ejemplo, en tiempos de la pandemia, que yo no podía ir a asistir a misa, yo sentí un desierto muy, muy grande. Pero al mismo tiempo aprendí muchísimo. Es como, porque aprendes también a reconocer a Dios de distintas formas. En cada desierto yo siento que aprendo a distinguir a Dios de distintas formas, de distintas maneras, desde lo más sencillo. Y eso es algo que a mí me han servido muchísimo, los desiertos espirituales. Y sobre todo en la pandemia creo que valoraste la misa. Uy, sí, fue muchísimo. Lo que le pasó a muchos. Sí, y es como... muchísimo extrañaba yo también ir al Santísimo. Estar ahí era como que, de verdad, yo lloraba con Rafa porque era como que es horrible, o sea, y si tú tienes la oportunidad de ir, ve, o sea, no lo dudes, nunca te vas a arrepentir de ir con Dios. Es el tesoro más grande que tiene el católico. Sí, es el regalo más inmenso que tenemos. Bueno, el mundo, es de verdad, pero no todos lo ven, pues. De hecho, pues es difícil que lo vea un católico también, pero pues, está Jesucristo vivo real. Claro. Hay una historia de que el santo cura de Ars, todas sus predicaciones era lo mismo. Ahí está Jesús vivo real, y apuntaba a la Eucaristía. Y eso a mí me hace mucho ruido, como en la simplicidad. Yo me guío mucho por los santos que eran muy simples. Me gusta mucho eso, porque era muy simple pero muy profundo lo que decían. Entonces, desde el punto de decirte, ahí está Jesucristo, te conlleva un montón de cosas. Claro. Es como entender, es que ahí está Jesucristo, ¿sabes? Y cuando ahí está Jesucristo, ¿cómo no voy a ir a Él? ¿Me explico? Exacto. Porque tú te desgastas mucho en el activismo, a veces caemos en esto de voy a ir a servir, voy a ir a esto, voy a esto, pero no pasamos tiempo con Él. Sí. Y por ejemplo, yo creo que ahorita que mencionaste eso de Jesús sacramentado, muchas veces no nos hacemos la pregunta, o la hemos hecho, la hemos escuchado, porque a lo mejor es una pregunta medio choteada, ¿no? ¿Qué harías si Jesús se te apareciera? O sea, es Jesús... choteada, pero mal contestada. No la Jesús está en la Eucaristía siempre. Ahí está. No
no lo busques en otra parte, no, o sea, ahí está. Ujú. O sea, por obra y gracia de Él mismo, por Dios, o sea, ahí está, es el milagro más grande que hay. Sí. Y como decía el padre Lorin, no cambio la misa por nada. La misa es el milagro más grande que existe y hay que saber también, Es un regalo. sí, ver la misa como el sacrificio que se repite de Jesús. Aprender a vivir bien la misa. porque Ahí no está la el Calvario vivimos. nuevamente, decía el Sí. santo Ujú. Padre Pío Pietrelcina. Ahí está el Calvario. Tú ves la misa y es la crucifixión, es todo lo que Jesús sufrió, se vuelve a entregar y de hecho Arnulfo, un orientador familiar que muy preparado, nos dijo, el momento más sublime de la misa es cuando el pan se fracciona. Jesús se le entrega al Padre otra vez. Sí. Y yo dije, wow, eso es real. Se entrega y se sacrifica otra vez por ti. Y es bien interesante esto porque muchas veces el joven tratamos de, lo digo por experiencia, tratamos de encontrar a Jesús de otras maneras que nos gusten más. Ajá. Que se nos atrae. acomode. Ay, sí, se me hace más padre esto. Más Y- divertido. Sí, Sí. pero realmente la Eucaristía es sublime. Es como si te quisieras, o sea, yo lo manejo de esta manera, hay que ser más divertida la misa. No me imagino qué estarían haciendo en la crucifixión de Jesucristo. O sea, los que se estaban divirtiendo en ese momento eran los demonios. Claro. Sí. Entonces, ¿por qué tú buscas que algo tan sublime, tan fuerte, que nos dio redención, sea divertido? Ujú. Porque no conocen la misa. Sí, ese es el Punto importante. Y yo creo que hay que empezar a profundizar más en los aspectos importantes que tenemos como católicos, que es la Santa Misa, por ejemplo, una de ellas. Irnos ahí para saber también de qué manera nosotros nos tenemos que comportar. Porque todos tienen distintas formas de comportarse ahí, pues. Sí. Y lo comparaba Santo Pío Pietrelcina, que decía, ¿de qué manera te estás comportando tú en la misa? Y lo comparaba con la manera en que se comportaban, por ejemplo, en el Calvario, los soldados, María, los apóstoles. ¿Me explico? Los doctores de la Sí. ley. Exactamente. ¿De qué manera tú te estás comportando ahí? Yo desde el momento en que yo comprendí qué pasaba en la misa, sí me señalan mucho y hay un montón de cosas, a veces no digo y me las guardo. Pero a mí, por ejemplo, a mí me gusta estar la mayoría del tiempo de rodillas, porque ponerte tú de rodillas es rendirle culto al Señor y una entrega, ¿no? Entonces, yo antes de que empieza la transustanciación, yo estoy de rodillas, estoy como viviendo ese momento otra vez, porque me gusta vivirlo de esa manera y con respeto sobre todo, porque yo veo muy triste que a veces la gente se queda platicando, no está viviendo eso. Si realmente Son viviéramos la misa como es, otra cosa sería. Ujú. Otra cosa sería nuestra vida. No, es que hay cosas que son prescindibles en la vida que no vemos y que no les damos atención, y una de ellas es la Santa Misa. Y hay cosas imprescindibles a las cuales les damos demasiada atención y vamos peleando por conseguir esas cosas que no nos llevan a nada bueno. Entonces yo creo que hay que definir también cuáles son nuestras prioridades. ¿Quieres salvación? ¿Qué te va a llevar esa salvación? Una de ellas es la Santa Misa, la adoración eucarística, el rezo del Santo Rosario, un montón de herramientas que la Iglesia Católica nos da para que nosotros podamos llegar a esa salvación, pero no le sacamos jugo. Eso nos falta mucho. Y ahorita que contaste eso tú de que qué harías si se te apareciera Jesús, me preguntaron eso una vez y yo les dije, pues anoche le dije que había adorado. Pues depende, le digo qué día, porque ahí está, pues se nos olvida eso también, que ahí está Jesucristo vivo y real y pueden ir a platicar con él y él se está apareciendo ahí, o sea, es una manifestación total de él y yo lo veo como una conexión entre el cielo y la tierra. Ahí vamos a tener ese encuentro con el Señor y ahí es donde empiezan a pasar cosas increíbles. A mí personalmente me ocurrió más que nada en madrugada, se me llevó a Dios te va llevando, ¿no? Yo empecé a adorar, porque hay adoración eucarística en mi parroquia, a la 1 de la tarde, ¿no? De 1 a 2 de la tarde de lunes a viernes. Por cosas de pues Dios me guió y terminé adorando a las 3 de la mañana. Cosa que no es cómoda, como les digo, pero hubo un gran cambio en mi vida. Me explico, por eso nos pide Dios ciertas cosas incómodas, pero hay una recompensa. Entonces, hay que hacer mucho hincapié en eso. No es cómodo a veces seguir a Dios. No vas a sentir bonito
del 80% del tiempo. Claro. Madre Teresa de Calcuta decía, yo no sentía a Dios el 80% de mi vida de consagrada, de evangelización. Ella no sentía a Dios, una santa. ¿Qué podemos esperar nosotros? Sí. Entonces, ella era como que seguía, ¿por qué siguió, madre? Porque yo amo a Dios, por amor a Jesucristo. Entonces nosotros, por amor a Jesucristo, tenemos que continuar con este compromiso también. Estamos comprometidos realmente con Él, tenemos que cuestionarnos eso. Y sobre todo yo creo que es porque es la misión que Cristo nos da, ¿no? Antes de irse. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y eso es una labor que tenemos todos, ¿eh? No nomás los sacerdotes, no nomás el obispo, no nada más el papa. Es una labor de todos que nos la debemos de apropiar porque yo siempre recuerdo los votos que se hacen cuando te confirmas, ¿no? Estamos llamados a ser Cristos aquí en la tierra. Estamos llamados a ser sus testigos, no testigos de Jehová, testigos de Cristo. Ya me yo ir a tocar puertas. Sí. Ser testigos y ser Cristos aquí en la tierra, reflejar el amor de Dios y que se note que practicamos el amor de Dios y que lo amamos. Sí. Porque cuando tú amas a Dios, por ejemplo, siempre está el debate, ¿no? De que, es que los 10 mandamientos y que esto. Hablemos de debates. Sí. Cuando tú amas a Dios, lo demás viene por añadidura. Sí. Cuando tú amas a Dios, está por añadido que no vas a mentir, está por añadido que no vas a matar, está por añadido que vas a ir a misa. Entonces, cuando realmente amamos a Dios, ese compromiso ni siquiera es un compromiso en el que tú tengas que hacer sacrificios, porque tú sabes que ahí está Dios, pues. El beneficiado es uno ahí. Claro, el beneficiado es uno. Y muchas veces esperamos no sufrir, ¿no? Dentro de esta labor que tomas o que se toman las personas que queremos evangelizar y que queremos servirle a Dios y que queremos que el mundo se enamore de Dios, se nos olvida que tenemos que sufrir y tenemos que ser martirizados para ser santos. El que no hay un santo que no sea mártir, o sea, no físicamente, sino también espiritualmente. Tienes que ser martirizado espiritualmente como María. María, pues, no sufrió un solo rasguño, ¿no? En la Biblia no viene que fue tocada y martirizada, pero sí sufrió un martirio espiritual grandísimo. Una espada. Sí. Fue un martirio espiritual grandísimo y es la santa, o sea, es la madre de Dios, es María. Entonces, al igual, muchos otros santos recibieron su martirio espiritual y por eso llegan a la santidad. Nosotros también tenemos la misión. Físico. Sí, y físico. Sobre todo. Yo recuerdo mucho al Padre Pío por tener un martirio espiritual y muy fuerte, ¿no? Directamente con el demonio, que lo tenta y muchas veces en la iglesia también, él tuvo muchos problemas con las personas que dirigían la iglesia lo persiguieron mucho por todos los dones que él tenía y por la gran espiritualidad que él tenía. O sea, desde que él duraba 3-4 horas dando misas y iban y le decían, dura 40-50 minutos y no más, porque la gente se está yendo. En el Calvario no hay relojes, así. Esa era su frase. Jesús no puso relojes. Y eso me recuerda también mucho, siempre la digo y la voy a decir y no me importa lo que me digan, Échatela. pero que el Papa Francisco dijo que no balconeemos la vida. Los jóvenes no debemos de balconear la vida y debemos de trabajar y salir y trabajar por el reino y trabajar por la salvación y trabajar por la salvación de los demás también. No solamente la nuestra, o sea, sí, la salvación es individual en el sentido de que va a haber, si tú eres bueno, pues te vas a salvar, ¿no? Y si cumples con lo que Dios te da, con lo que Dios te pide, pero debemos trabajar porque las demás personas se salven. Y entonces, al que mucho se le da, también mucho se le exige. Y tenemos muchísimo que hacer, mucho. Yo siempre lo pienso porque a mí cuando fui con una monjita que dijo eso, y yo siento que me cambió como todo, o sea, realmente yo estoy haciendo por Dios y tenemos que hacer y hacer porque el mundo necesita muchísimo de Dios, necesita que se hable de Dios y no importa a veces la persecución porque si tú vas hablando de Dios, el mundo va a ir contra ti, de ley. Sí. Pero pues aunque el mundo te persiga y aunque tú tienes que seguir diciéndolo, no tenemos como que no nos gane pues a veces ese miedo. Sí. Muchas veces también es el evitar conflictos, ¿no? O ganar aceptación de las personas. Y es algo, pues, complejo, ¿no?
Pero como dice Dios, cuando envía a los apóstoles dice, el mundo los va a rechazar porque ustedes no son del mundo. Exactamente. Cuando tú te conviertes a Cristo, vas en contracorriente de lo que el mundo te está ofreciendo, ideologías, filosofías, pensamientos. Entonces, enseñanzas. Vas contracorriente, es el mundo contra Cristo, pues. Entonces... Y le vas agarrando saborcito, ya lo disfrutas. Después le agarras el modo. Sí, ya te da risa al rato las cosas, de verdad. Sí, claro. De Lo digo por hecho, experiencia. a mí me gusta mucho en Hechos, no recuerdo exactamente cómo viene, pero viene de que los apóstoles se alegraban de sufrir por el nombre de Jesús. Sí. Yo cuando leí eso me impactó muchísimo, muchísimo, porque debemos de alegrar, o sea, si tú haces algo por la persona que amas, y aunque te traiga conflicto, pues adelante, tú sigues haciendo y alégrate en ello, porque tu recompensa la vas a tener tal vez no aquí, pero como decíamos hace rato, la vas a tener ahí arriba, que es lo que importa. Claro. O sea, que te importe más quedar bien con Dios que con la gente. Porque... De hecho, mi director espiritual, en paz descanse, a él lo perseguían mucho porque un santo en la tierra. Y cuando yo le preguntaba eso, precisamente, de que a mí me enojaba mucho que él era muy perseguido y calumniado sobre todo. Y él me decía, es que ellos me santifican. Lo tomaba desde esa perspectiva, de que si me santifican, no pasa nada. O sea, me están ayudando y ni saben. ¿Me explico? Y yo, sí, es muy difícil porque para mí fue como, ¿no? Pero lo vas entendiendo. O sea, es estas enseñanzas que te van dejando los santos. Entonces, a veces también cargamos mucho la mano los sacerdotes. Sí. Eso nos falta también porque mi párroco me dijo, es que es un trabajo en equipo, del laico y del sacerdote. Sí, totalmente. Y nosotros tenemos que cuidar al sacerdote. Y yo lo he hecho de una manera en un pasado que ya no lo hago tanto, pero yo creo que una manera de cuidarlos era también denunciando a los que no hacían lo correcto. Porque también cuidas el buen nombre del sacerdote, ¿me explico? De los que están haciendo bien las cosas. Porque mucha gente se confunde que, mira, el sacerdote ese está haciendo eso. Sí, pero pues no precisamente representa a Cristo, eso nos tiene que quedar bien claro. Y quien representa a Cristo es este tipo de sacerdote que y ya lo explicas, ¿no? Pero también hay una cosa que yo creo que nos falta mucho manejar, como les digo, siempre vamos aprendiendo cosas nuevas. Ahorita la gente también necesita que les digas que pueden hacer bien las cosas, porque no se la creen. Mucha gente no cree que es capaz de cambiar. Inclusive mucha gente dice, es que la gente no cambia. Si cambia, yo cambié y conozco gente que ha cambiado porque lo decide. Como les digo, vamos determinando nuestro destino de acuerdo a las decisiones que tomamos y eso sí está en ti, pues el libre albedrío. Entonces, yo creo que también hay que hacerle saber a la gente de que hay algo que no les gusta, lo pueden cambiar. Sobre todo con la fuerza del Espíritu Santo que nos da. Nos falta más invocar al Espíritu Santo siempre. O sea, yo sin él no funciono, siempre lo digo. Siempre tienes que invocar al Espíritu Santo antes de tomar decisiones, antes de hacer cosas importantes y no tan importantes tal vez, ¿no? Siempre tienes que hacer una relación con Él, porque Él nos va guiando. Entonces la gente realmente puede cambiar. La gente puede salir de ese infierno en el cual está. La gente puede salir adelante de esas cosas que el mundo les ha dicho que no. Por eso vamos contra corriente, porque vamos contra un mundo que nos va diciendo que no podemos. Y Dios siempre nos dice, si pueden, con mi gracia. Entonces, todos podemos seguir a Jesucristo y ser coherentes y tener un cambio de vida, siempre. Claro que podemos y es en el momento en el que tú decides hacerlo. Entonces, cuando de preferencia ocurren en estos encuentros con el Señor, ¿no? Que fue lo que a mí me pasó. Un encuentro con el Señor y dije, yo quiero cambiar y cambié. Es sencillo, sí, o sea, tomé la decisión. Lo que conlleva es a veces complicado, pero la decisión es sencilla. ¿Por qué? Porque lo haces solamente. Como el perdón, ya lo he comentado, el perdón también es una decisión, es el error de basarnos en sentimientos. El perdón también es una decisión, a veces estamos encadenados al rencor porque queremos. Yo perdono porque quiero, o sea, no es porque me nazca, porque no necesitas que te nazca, es una decisión de te perdono. O sea, fin, hay muchas cosas muy sencillas que el mundo nos complica, porque el mundo está siendo manejado por Satanás. Entonces hay cosas sencillas que nos complica Satanás a través del mundo para que nosotros pues no avancemos. Sí, para que no las hagas. Exactamente. Entonces eso nos falta mucho entenderlo también. Hablar más de Satanás también para saber de a qué nos vamos enfrentando. Por ejemplo, yo juego fútbol y a mí me gusta saber de qué manera el equipo contrario va a atacarme. Claro. ¿Me explico? Para saber
pues ¿qué voy a hacer? De la misma manera, como católicos debemos de entender de qué manera el enemigo nos va a atacar. Porque si no entendemos, le echamos la culpa a Dios. Claro. Es lo que pasa mucho. Sí. Ajá, Entonces, hace falta más eso. Sí, todo bien, todos estamos bien. Sí, retomando otra vez, ¿no? Ajá, retomando el tema. Tuvimos un problemilla, pero... Problemas técnicos. Problemas que pueden pasar. técnicos. Somos principiantes, pero Culpa de la pandemia. todo es culpa de la tecnología. Le dio cochina. coronavirus al celular. Sí, pues esa es una decisión y más o menos ya para cerrar. Yo creo que el comprometerte con Dios es el aceptar, amar a Dios, tomar la decisión de amar a Dios, decirle sí a su amor y seguirlo, ¿no? Yo creo que muchas veces cometemos el error de querer comenzar cambiando el mundo sin cambiarnos nosotros mismos. Entonces yo creo que lo principal en este proceso de evangelización que estamos llevando, que si estás en un grupo, que si estás en un movimiento, que si estás en la iglesia y quieres compartirlo a los demás, primero hay que empezar por uno mismo. Exacto. Para que la gente mire el reflejo de Cristo en ti. Y no necesitan estar en un grupo para hacer eso. Sí. No, Muy no importante. necesariamente. Porque muchos salen de un grupo y no saben qué hacer ya. Ajá, sí, O pensamos que el único lugar donde podemos evangelizar es en un grupo, ¿no? Exactamente. Y realmente no, o sea, Dios te da las herramientas. Es reducir a Dios a una cosa nomás, pues. No, claro Y no que es no. así. Claro. Hasta Tiene en que el irse, mismo ¿no? trabajo, o sea, en cualquier parte. Hay muchas maneras en las que Por podemos, eso la importancia de nuestro testimonio. claro, en todos nuestros ambientes donde nos Hacer de nuestra desenvolvemos. vida una misión. Ajá. Eso es muy importante. Y no tienen que estar en un grupo precisamente. Yo, por ejemplo, no he estado mucho tiempo en grupos, pero sí en formación. O sea, a mí me he involucrado directamente y eso le falta mucho al joven. Involucrarse directamente en su parroquia Ajá. con un sacerdote. Yo soy nómada de iglesias porque estuve buscando. Mi director espiritual a mí me dijo, no es de donde... Ahorita estoy radicando en Hermosillo y pues él ya no vive aquí. Él no vive aquí. Ujú. Entonces me dijo, tienes que tener cuidado dónde vas a estar de planta, porque es una decisión importante de dónde vas a servir. Claro. Tienes que hacer, no clic, pero sí sentirte cómodo y sentir que ahí te llama Dios. Ujú. Entonces yo sí, por ejemplo, al inicio sí era nómada de iglesias, pero ya me asenté en una y me di cuenta, es algo muy padre pertenecer a una comunidad Ujú. y que sobre todo el sacerdote se sienta apoyado y cuente contigo, pues. Ujú. Eso es muy padre porque estamos llamados también a eso. A veces abandonamos al sacerdote y yo tengo mucho ruido con esto de que preferimos escuchar una homilía de un sacerdote en internet, un sacerdote influencer, en vez y de abandonados nuestros párrocos. Sí. Eso Claro. está pasando mucho últimamente. Bueno, ahorita hay una pandemia, ¿no? Pero antes de ella estaba ocurriendo. Sí. Entonces hay que ponernos las pilas de que si salimos de un grupo es una etapa que terminó, pero es que nuestra fe no es una etapa ni es una moda, es Para algo toda la vida. que continúa, entonces que sigue después y discernirlo. Y ahí vas a ir encontrando tu camino y todos son igual de ricos y bonitos, cada etapa tiene su cosa buena y vas aprendiendo cosas nuevas y a veces te lleva por cosas que ni tenías pensado que te iba a llevar Dios, pero es lo bonito, que es incierto. Cuando hablaban del futuro ahorita, por ejemplo, el futuro a mí ya no me preocupa tampoco, porque sé que está Dios, no solamente está ahorita, pues no es una moda pasajera, ahí está Dios en mi futuro y hoy me está pidiendo que actúe de cierta manera, porque cuando yo actúo de acuerdo a su voluntad en el presente, voy construyendo ese futuro, ya sea por añadidura. Entonces no estás tanto pensando en qué va a pasar, sino qué está pasando. Y ya estás viviendo el hoy de la mano de Dios y ya estás asegurando tu futuro también. Sí. Eso es muy importante. Tú me para Sí. cerrar. Pues yo creo que como dice Jesús, toma tu cruz y sígueme. Si seguimos a Dios y si nos abandonamos más en Él, vamos siendo más felices, vamos siendo más libres. Lo que a lo mejor antes era complicado, se vuelve más sencillo, se vuelve más fácil, se vuelve también de cierta forma, encuentras esa alegría, tal vez más, no tanto corporal, pero sí espiritual, vas sintiendo esa paz. Y yo siento que como jóvenes debemos de tomar a Dios y nuestra vida va a ser más feliz, o sea, es como vas a tener esa paz que nunca el mundo te va a dar, porque a veces nos sentimos vacíos sin Dios. Pero cuando tienes a Dios llenas ese vacío y lo vas a ir teniendo por toda tu vida, todo tu día, irnoselo entregando a Él
y vas a ser más libre, vas a ser más feliz. Dios, por ejemplo, conozco mucha gente que dice, es que ¿qué le puedo dar a Dios? No? Dios te dio la vida y tú se la debes y se la puedes dar. Tu vida, mi vida es de Dios y lo digo por experiencia. Yo soy de Dios y mi vida se la debo a Él y es de Dios. No sé si hace 2 domingos San Pablo decía en la misa, en las lecturas, que ofrécete como ofrenda viva tú. Claro. Ahí se engloba todo, ofrécese tu tiempo, todo. Y eso para Dios es más que suficiente. Y Él mismo te va a ir guiando también. Sí, de hecho. O sea, no tenemos que saberlo todo, porque siento que a veces nos frustra mucho eso. Pero suéltate, abandónate en Dios. Pues la Siri se prendió. Perdón. Es que se volvió. Pues esto sería todo. Muchas gracias, Tony. No, a ustedes por la confianza y la invitación aquí. Lo pueden seguir en redes sociales. Un hombre de fe en Instagram. Quiero muchos seguidores. No, es una gran persona, un gran católico. Lo intento. Un gran ejemplo. Es un gran también. ejemplo para todos los jóvenes. Gracias. Un gran ejemplo para nosotros. Nosotros siempre, pues la verdad. Te andamos citando todo el tiempo. Siempre te andamos citando de Como que dice es el que hombre. dice, como dice el hombre de fe. Sí, y siempre te andamos citando porque eres un gran ejemplo para no solo para nosotros, sino para los demás también. Y yo creo que jóvenes como él, jóvenes comprometidos, jóvenes que le crean a Dios, hacen mucha falta. Muchísimo. Entonces, Y todos pueden, todos pueden. pueden. Te damos las gracias, gracias por a tu ustedes. tiempo, Gracias. no el tiempo que nos diste a nosotros, sino el tiempo que le diste a Dios. No, muchas gracias. El a tiempo, ustedes. eso es de Dios y el tiempo que le dedicas a Dios es el mayor regalo. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Todo sea para la gloria de Él. Todo sea para su gloria. Y pues muchas gracias a Exactamente. ustedes también que se tomaron el tiempo de ver todo el video. Todo. ¿Cuánto duró? Si miran, Una hora, si miran la güey. cotorriza 3 horas, Sí. de modo que no nos puedan ver a nosotros. Exactamente. Pero bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente video la próxima semana. Muchas gracias. Un abrazo. Dios nos